Laboratorio Farmacéutico Dumont. Making Medicine Work. Saludos amigos, bienvenidos a su espacio de psicoeducación Parkinson Talk. Este es un espacio de la Fundación Dominicana contra el Mal de Parkinson. Agradecemos a Cognitiva RD y a Laboratorios Dumont, nuestros amigos que auspician este diálogo de educación continua. Claramente que nosotros creemos que la educación es una pieza angular. La educación no va a transformar el mundo, como decía el gran Freire, pero va a transformar a las personas que van a transformar el mundo. Y como una pieza angular, es una pieza que es de arriba hacia abajo, pero también es transversal, como siempre decimos. Hoy nos acompaña una persona muy querida para nosotros y que también cree en este espíritu transformador, en inspirar conciencia, el licenciado Diógenes Lizardo, que más adelante se presentará y nos dará sus áreas de expertise, que son muchas. Pero hoy estaremos hablando de un acápite que a los familiares, a los cuidadores, a las mismas personas que viven con enfermedad de Parkinson y a la población general en el particular le preocupa bastante, es el aspecto no motor, sobre todo la parte cognitiva, las emociones, porque realmente, como decía el gran Jorge Luis Borges cuando le preguntaron ¿quién es Borges? Borges decía en esas 7 conferencias en 1976 para sus 70 años, ¿quién es Borges? Borges no existe. Borges es al otro, al que le pasan las cosas, el que ha vivido, el que ha amado, el que ha viajado, el que ha leído. Hablaba de su memoria, esa patria intangible de que cuando nos expulsan no sabemos quiénes somos. La memoria es lo que nos define. Y entonces la memoria está contenida no solamente con las emociones, sino también con esa biografía, con esa historia. Y hoy vamos a hablar de todos esos rubros, las emociones, la cognición, la conducta, y para eso está Diógenes aquí. Cuéntanos, Diógenes, ¿cómo estás? Yo me siento feliz por poder acompañarte, ¿verdad?, en este importante conversatorio, y de verdad que es un placer poder aportar a este tema de tanta importancia para las familias de los pacientes, ¿verdad?, que viven con esta patología del mal de Parkinson. Recordamos algunos datos estadísticos. La enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa después del Alzheimer. Pasamos de los primeros 6 casos descritos en el 1813 por Sir James Parkinson a 8 o 10 millones estadísticamente. Y esto se debe a muchos factores. Se debe a la inversión de la pirámide poblacional, a que cada vez somos más longevos, pero cada vez somos más enfermos. Y entonces, en la parte no motora están estas alteraciones cognitivas, conductuales. Y entonces aquí entran ustedes, los neuropsicólogos, tú que tienes una gran formación. Cuéntanos un poco de tu formación académica. Sí, yo soy licenciado en psicología clínica, pero luego me formé como neuropsicólogo clínico y finalmente ya he concluido un PhD, un doctorado en neurociencia cognitiva aplicada. Ya en lo que es mi práctica clínica, yo tengo varios años trabajando con pacientes con patología de Alzheimer, de Parkinson, y como tú bien apunta, Marcia, esos síntomas no motores, dígase los cognitivos, los emocionales, pero ojo, las alteraciones de la articulación del habla y el lenguaje que se pueden observar en los pacientes de Parkinson. Claro. Todo eso lo trabajamos desde consulta, y también me dedico a la línea, ¿verdad?, de investigación. Excelente. Y quiero remarcar, porque nos ven muchas personas que no tienen necesariamente formación académica, nos ven muchos cuidadores, que en un momento se estaba, digamos, muy estructurada lo que es la patogenia, lo que es el sustrato, lo que explica la enfermedad, aunque el Parkinson permanece siendo enfermedad idiopática, o sea, sin causa, pero hay muchas, condiciones que explican cómo se desarrolla. Se hablaba de la teoría de Jacob Brack, esa teoría que explicaba que el Parkinson, al igual que el Alzheimer, su homólogo, y empieza de manera ascendente a nivel intestinal. Sin embargo, en las últimas décadas esa teoría no es del todo, cierta. Se ha hablado de que hay teoría ascendente, descendente, pero el modelo de Brack sigue siendo uno de los modelos sobre los cuales se cimenta esto. ¿Por qué hablo de esto? Por la parte premotora, preclínica. Y aquí es donde quiero abordar esas manifestaciones de la esfera cognitivo, conductual, emocional, la depresión, las alteraciones de las parasomnias, las alteraciones que pueden estar hasta 10, 20 años antes, que es importante que hablemos de la enfermedad. Así. Que es importante, son clave,
¿verdad? Como una estrategia preventiva. Biomarcadores Claro clínicos. que sí. Ujú. Claro que sí. Háblanos un poco de cuáles podrían, tú como neuropsicólogo tal vez tienes una gran, digamos, información sobre tal vez cómo se puede manifestar, no necesariamente, que creo que es uno de los mitos que hemos venido derrumbando, que por ejemplo la depresión, aunque puede verse como parte reactiva, pero la depresión puede estar, y es uno de los casos que yo recibo a veces de los psiquiatras, depresión que no responde a la medicación en la fase preclínica. Claro, fármaco resistente. Pero en los síntomas, por ejemplo, no motores del Parkinson, y en especial, Marcia, en la etapa prodrómica, es decir, antes, ¿verdad?, que aparezca, que se pueda diagnosticar, pues toda la esfera conductual en los pacientes de Parkinson se ve muy afectada. Sí. Ese nivel de irritabilidad, en el caso, por ejemplo, de los familiares, la esposa que reporta que el paciente no tenía celotipia, sin embargo, ahora tiene unos celos que no se explican. Ahí aparecen unos aspectos que tienen que ver con los cognitivos, con fabulación, empieza a inventar cosas que en verdad no existen, aparece la psicosis que afecta mucho la esfera conductual. Entonces, estamos hablando que ese sujeto que antes era pacífico, que era dócil, ahora muestra cierto nivel de agresividad, de irritabilidad, ya todo le molesta. Vemos cómo se afecta también esa esfera emocional, ¿verdad? Ese señor que era tan alegre, ahora le vemos ese ánimo tan caído, ¿verdad? Sí. Y entonces todo esto se explica precisamente porque en las enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, ¿verdad? O proteinopatía, como Sí, sí, como se ha apunta venido la nueva literatura, pero todo esto está acompañado de esa esfera de la afectación, de la esfera cognitiva, pero yo diría que lo primero en afectarse y que los familiares le puede servir, ¿verdad?, como alerta, como señal de alerta, es el cambio conductual en el paciente. Claro. Y aquí hago también el señalamiento porque se habló de estos biomarcadores clínicos, la hiposmia, que es un signo cardinal. Últimamente se ha hablando de la subtipificación del Parkinson, los subtipos dentro de los tipos. Claro. Y no hablamos de la parte rígido-aquinética, tremogénica, de aquel que tiene inestabilidad postural. Por ejemplo, que aquel que tiene como biomarcador la hiposmia es aquel que va a desarrollar más alteraciones de la esfera anímica, y eso se explica por el tema de las vías que tienen que ver con el cerebro medio. Exacto. Esto podría estar, digamos, ustedes que hacen también en la parte de neuropsicología, y ya podríamos más adelante hablar de la terapia cognitivo-conductual, que es el tema que hoy nos ocupa, cómo el terapista cognitivo-conductual puede abordar esos cambios emocionales, patológicos o no, porque puede haber un cambio emocional que no necesariamente sea patológico. Claro. Emociones, conductas, comportamientos son como una escala, ¿no? Sí, sí. Y para ahí, tú que tienes digamos, una formación tan completa, porque además eres neuropsicólogo, Sí. O sea, haces una evaluación neuropsicológica, de modo que tienes un panóptico del paciente. Claro, claro. Cuéntanos, ¿cómo es el perfil neuropsicológico de un paciente con Parkinson? O sea, ustedes cuando evalúan una batería, ya abordamos eso una vez, pero sería bueno que refresquemos porque es importante hacer tempranamente una evaluación neuropsicológica y saber, mira, esto se puede intervenir, esto es importante intervenirlo, sabiendo que todo hombre, si así lo quiere, puede ser escultor de su propio cerebro. Claro, claro. Fíjate, Marcia, que tú has dicho algo sumamente importante, la importancia de poder evaluar de manera oportuna. En verdad, yo pienso que es la piedra angular en el desarrollo de cualquier neuropatología. Sí. En el caso de los pacientes con Parkinson, nosotros los neuropsicólogos evaluamos las diferentes esferas. Es decir, ustedes, los neurólogos, estudian mucho esos síntomas motores. Claro. Pero también ustedes ya consideran de mucha importancia los síntomas no motores. Entonces, como neuropsicólogo clínico,
nosotros valoramos y la evaluación que hacemos siempre debe ser lo más ecológica posible. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no basta con yo evaluar al paciente de Parkinson en el consultorio. Yo tengo que extender y poder observar el comportamiento de ese paciente en lo que es la dinámica de su día a día, claro. Sobre todo recoger información de las personas cercanas, de los cuidadores, porque precisamente para yo hacer una evaluación que me permita establecer primero o corroborar diagnóstico y poder elaborar ese plan de intervención que vaya dirigido, ¿verdad?, a producir mejoras significativas en el paciente, yo tengo que tener la mayor cantidad de información posible. Entonces, a eso me refiero con esa evaluación ecológica. Entonces, nivel premórbido de funcionamiento de ese paciente, es decir, sabe... ¿Premórbido es antes de la condición o antes de la intervención? Antes de que apareciera la patología como tal. Okay. O por lo menos los síntomas, ¿verdad? Sí. Entonces, poder comprender y tener información cómo era el sujeto para saber qué tanto ha cambiado. Entonces, eso nos permite ver entonces el nivel de afectación funcional que ha tenido el paciente. De manera que cuando evaluamos, podemos identificar ese nivel de afectación, pero de ahí sale nuestro plan de intervención neuropsicológica. Correcto. Que debe siempre, es decir, va a variar de un sujeto a otro precisamente por lo que ya he dicho. Sí. No es una cosa, aunque se utilicen batería casi siempre estandarizada, pero siempre de manera individualizada, podríamos decir, en el contexto funcional del paciente y en el contexto de qué tan... digamos, del nivel basal surge ese paciente. Claro. Y como tú usas la palabra ecológica, me gusta, porque hablamos del dinamismo de la vida. Este paciente que se va a intervenir en ese mapa cognitivo, conductual, no es para tener una idea nada más, es para intervenirlo, tratar de rehabilitarlo, devolverle cierto nivel de autonomía. Me recuerda mucho el libro de Ramón Jenner, de El amor te hará inmortal, que decía que su papá murió 2 veces, hablaba de Alzheimer, el día que llegué y no me reconoció y el día que lo deposité debajo de la tierra, porque realmente en el Parkinson hay 3 duelos, el duelo del diagnóstico, el duelo de la luna de miel, cuando el paciente empieza a presentar esas fluctuaciones, que deja de fallarle la medicación, y ahí uno también como médico entra también en otro duelo, contra qué problema, y el duelo de los problemas cognitivos conductuales. O sea, es que la memoria es una cosa tan importante que tanto para el familiar como para el paciente es como si se descosiera del tejido del núcleo familiar. Claro, porque la memoria es lo que somos, ¿no? Es lo que somos, totalmente. Es lo que somos. Y desde el punto de vista de la terapia cognitivo-conductual, primero quisiéramos que nos expliques, estos modelos no son tan nuevos, pero tampoco son tan viejos. ¿En qué consiste la terapia cognitivo-conductual y en los pacientes con Parkinson y sus cuidadores? ¿En qué escenarios, en qué rubros podríamos utilizarlos? Claro. Fíjate que dices que el modelo cognitivo-conductual no es un modelo nuevo. Sin embargo, en las enfermedades neurodegenerativas no tiene tanto tiempo utilizado. Sí, lo que hemos visto, todos los beneficios que puede generar la aplicación de las terapias cognitivo-conductuales en pacientes, en el caso de Parkinson y en el caso de Alzheimer, pero en el caso de Alzheimer en fases iniciales. Sí. Sí, porque ya en fases avanzadas el modelo deja de funcionar precisamente por el nivel de deterioro cognitivo que presenta el paciente de Alzheimer. Pero la terapia cognitiva conductual es un modelo que, ¿verdad?, fue creado y fue probado primero en pacientes con depresión, ¿verdad? Entonces, luego se fue probando en otras patologías y lo que hemos visto es que en el caso especial del Parkinson, la terapia cognitiva conductual, que es ese conjunto de estrategias conversacionales, dialógicas,
que provoca que el individuo reflexione sobre sí mismo, tome perspectiva sobre sí mismo, sobre lo que le pasa, y que sea más insight, más consciente de cómo él puede voluntariamente puede hacer un esfuerzo para ser más funcional en la vida. Entonces, la terapia cognitiva conductual son ese conjunto de estrategias que sin lugar a duda tiene mucho que ver con unos aspectos muy filosóficos, pero que luego migra a la psicología y se le da una aplicabilidad. Incluso la adherencia terapéutica del modelo cognitivo-conductual ha mostrado, es decir, existe evidencia de que funciona. Es decir, que los pacientes cuando reciben este tipo de terapia se hacen más conscientes. Entonces, en el Parkinson, como hay tantas áreas que no, como tú explicabas al principio, no solo son los síntomas motores. Claro. Incluye la esfera psicoafectiva. Sí, a veces hay apatía. Sí, entonces, precisamente ese tema de apatía ante la vida, ese impacto en la emocionalidad que tiene el paciente. Sí. La terapia cognitiva conductual, como su nombre lo indica, cognitivo-conductual. Lo que nos está diciendo la terapia cognitiva conductual, el modelo, es que a medida que yo logro reconocer que luego de un pensamiento de desvalidez, de sentirme vulnerable, después de ese pensamiento viene como consecuencia una emoción, claro, un sentimiento negativo. Y cuando digo negativo es que es desfavorable, que es desagradable y que no ayuda al paciente a adaptarse, digamos, es desadaptativo. Sí, exacto. Entonces, la terapia cognitiva conductual precisamente ayuda al paciente a hacerse más consciente de que yo no soy, es decir, como paciente de Parkinson, no es el mismo de hace 10 años, claro, porque tú y yo no somos los mismos de lo que éramos ahorita hace un momento. Claro. Entonces, hacerle consciente que no puedo hacer tal cosa, pero cuáles cosas puedo seguir haciendo. Claro. Entonces, la terapia cognitiva conductual logra esa reflexión en el paciente de que, ok, esto no puedo hacerlo, estas son mis áreas grises, pero estas siguen siendo... Son mis falencias, estas son mis virtudes. Claro. Que en paciente normotípico vemos fortaleza y vemos también debilidades. Cualquiera. Claro, o sea, claro que sí. Lo que entiendo y puedo recapitular, porque, claro, recuerda que estamos para un público... Claro. Es que en la terapia cognitivo-conductual el modelo de diálogo es diferente a la psicoterapia. En la psicoterapia hay tal vez, aunque es conversacional, pero hay cierta rigidez, es como un poco el modelo paternalista. Tú estás hablando y yo te escucho, te puedo dar ciertas instrucciones de qué puedes hacer. En la terapia cognitivo-conductual hay cierta axialidad de la persona pensándose y reflexionando sobre sí mismo. Porque está más dirigida al paciente, se visibiliza más al paciente. Es la persona pensándose. El paciente protagoniza su propio proceso. Claro. Por eso es una extrapolación de la filosofía. Sí, claro. Y por eso el modelo cognitivo-conductual está basado en ese método observacional. Es decir, en este caso, el terapeuta, ya sea psicólogo, neuropsicólogo, psiquiatra, que ha sido formado en el modelo cognitivo-conductual, utiliza las técnicas observacionales. Sí. Precisamente para eso, para provocar que el individuo tome protagonismo de lo que le está pasando. Que se ponga en el centro de su problema. Que se pueda dar esa mirada interior apreciativa que aún no se ha dado. Me parece interesantísimo porque, por ejemplo, en el caso, de los pacientes con Parkinson desarrollan, muchos procesos de alucinaciones, miedos, las angustias normales, pero sobre todo con mucha ansiedad. 3 de las alteraciones fundamentales que presentan: ansiedad, depresión, los trastornos del sueño, que no necesariamente son las parasonias típicas del paciente con Parkinson. Parasonias son los trastornos de conducta asociadas a la fase rápida del sueño, sino insomnio reactivo por la ansiedad, ¿verdad?, constante de un futuro incierto.
en lo que va a pasar, que al fin y al cabo todos tenemos un futuro incierto porque ninguno sabemos lo que nos va a pasar. Así es. Pero en las alucinaciones y en algunas, como tú decías, celopatía, el hecho de que la persona reflexione sobre esto y tú le pongas ese escenario de modo que la persona pueda observar y reflexionar, pero es que esto no puede, ¿realmente crees que es real? Ya fuera del caso de que la terapia cognitivo-conductual siempre es una herramienta de ayuda, Sí. pero nos permite también utilizar menos fármacos, nos permite que podamos usar transdisciplinariedad, o sea, que podamos hacer como ejes de manejo, ¿no? Claro, claro. Precisamente la terapia cognitiva conductual viene siendo una herramienta complementaria. Incluso puede facilitar información, en este caso a usted, el personal de neurología, por eso, porque ese cerebro de alguna manera está modificándose por el efecto terapéutico. Claro. Sabemos que a medida que podemos reemplazar un pensamiento por otro, que es uno de los objetivos terapéuticos en el modelo cognitivo-conductual, que el individuo se haga consciente y sea capaz de que cuando llegue un pensamiento negativo poder reemplazarlo. Y nosotros, los de neurociencia, sabemos cómo, es decir, cómo el pensamiento, cuál es el sustrato neuroanatómico de los pensamientos. Total, entonces, sí. Cuando cambiamos pensamiento, cuando somos capaces de modificar esas líneas de pensamiento, ese cerebro también, todas esas redes neuronales implicadas en esa línea de pensamiento también se van a transformar. Sí, Claro sí. Y de hecho, a su vez se modifica la neuroquímica. O sea, parece como si fuera, tú pensarías que fuera al revés. O sea, pero realmente el pensamiento es una propuesta que te da el cerebro. Tú decides si la tomas o la dejas. Y claro, en una condición neuropatológica hay otras implicaciones que uno sabe, porque la misma dopamina, que es el neurotransmisor, uno de los neurotransmisores más implicados, junto con, ahora se está hablando mucho de la serotonina, que es la que disregula el ánimo, la acetilcolina, que siempre se ha hablado que es la que prime en el temblor. Yo diría que es un cóctel de neurotransmisores. Sí. La dopamina porque es la que más se permea en temas motores. Pero la dopamina sabemos que tiene que ver con ánimo, sabemos que tiene que ver con temas también conductuales. Por eso el tema de que en pacientes con TDA o ludópata, que es un tema también interesante porque tú hablabas ahorita de que los pacientes pueden desarrollar celotipia, comportamientos ludópatas, que se ven más exacerbados con algunos fármacos, pero se ven pacientes que pueden tener cierta predisposición también, porque no todos los pacientes que tú le pones agonista dopaminérgico, y ojo aquí con las personas que no están viendo, los agonistas dopaminérgicos son los que más producen trastorno de control de impulso, que es ese espectro grande de compras compulsivas, que se meten a Amazon y compran de todo, que hacen doom scrolling, o sea, estar viendo noticias de esa terroríficas, o irse para el mall a comprar de todo, o en nuestros campos, comprar lotería, o hacer comprar cosas que no tienen sentido, pero seguirlas comprando sin ver cosas. Y esos efectos generalmente son los agonistas dopaminérgicos, pero se ve muchas veces relacionado con una predisposición que no sabemos explicar. Entonces ahí también la terapia cognitivo-conductual puede ser una herramienta, yo creo que muy certera, ¿no? Sí. Y ha demostrado, Marcia, muchísimos beneficios en que el paciente tome perspectiva de sus conductas. Porque a veces la esposa me dice, él tiene unos gastos que no hacía, él ahora hace unas compras compulsivas, pero todo eso es relacionado con su cuadro clínico. Sí, una disregulación dopaminérgica. Otra cosa creo que pudiera ser muchas veces, y esto no solamente lo vemos en Parkinson, tú sabes que el paciente a veces suele tener ciertas aptitudes o se convierte en un paciente víctima o un paciente tiránico. Sí. Y me parece que eso tiene mucho que ver con el modelo psicosocial de Erikson, ¿no? Claro. El paciente víctima es difícil, pero el paciente tiránico no es. Ojalá y no fuera un paciente que tuviera un desarrollo armónico durante su vida, pero realmente las enfermedades nos apañan, ¿verdad? O sea, no nos permiten gerenciar muy bien las emociones porque son las cosas que, como tú dices, nos ponen en esa grisura de la vida. Sí. Pero el cuidador a veces la lleva difícil. Con la terapia cognitivo-conductual, ¿qué herramientas, en qué escenarios pudiéramos usarlas con el cuidador?
En el caso de los cuidadores, en primer momento, concientizar a los cuidadores de que ahora él dice cosas hirientes y que el cuidador logre procesar esto como parte de la enfermedad y no como algo, no llevárselo a lo personal. Porque el tema con los cuidadores de Parkinson y de otra neuropatología es que sufren mucho burnout, es decir, se queman. Se queman por el aspecto emocional, por la carga que representa ser cuidador. Muchas veces, Marcia, por ejemplo, esposas que son cuidadoras, pero que cuando el esposo no había desarrollado la enfermedad recibía no un buen trato. Ujú. Sin embargo, ahora el esposo, ¿verdad? Tiene la enfermedad y ella tiene que apartar Toda su vida para cuidar. y comprometerse. No es fácil, no es Claro. fácil. Entonces, la terapia cognitiva conductual va a trabajar con la familia, con ese sistema familiar, para que se queme menos. Sí, Para que se queme menos, porque entonces hay que distribuir la carga. sí. Lo que ocurre en muchos sistemas Con ese familiares con es ese solo cuidador, uno, el muchas veces. cuidador cautivo, Sí, que ese no muchas puede irse veces para ningún lado. Así es. Solo uno asume, ¿verdad?, el cuidado, ¿verdad?, la responsabilidad de estos pacientes. Entonces, lo cognitivo-conductual va en primer lugar trabajar y concientizar a la familia del por qué ocurre, sobre todo en la esfera conductual, estos cambios. Sí, ¿Por qué se ponen más irritables? ¿Por qué pierden los pacientes de Parkinson esa flexibilidad cognitiva? claro, hace mucha rigidez Es cognitiva. Si eran cuadrados, Ahora son más antes de la cuadrados. enfermedad, ahora son más cuadrados. Entonces, eso tiende a desgastar. En la terapia cognitiva conductual le enseñamos a la familia también estrategia de que si él dice no, como con estrategias comunicacionales podemos mover al paciente del punto A al punto B, pero con estrategia. Claro, Porque en el caso, por ejemplo, de una señora que antes de desarrollar la enfermedad era una persona muy psicorrígida, muy autoritaria, esos rasgos de personalidad, Marcia, se van a conservar y se van a exacerbar, claro, durante la patología. total, sí. Entonces, Lo vemos en consulta. ayudamos, ¿verdad?, a los pacientes, le enseñamos estrategias de cómo manejar esas conductas que son tan difíciles en casa. Sí, Te toca bañarte. Sí, pero ella cuando no había desarrollado la enfermedad, no había quien le diera una orden. ujú, Entonces, ahora hay que hacerlo con estrategia sí. de que ella... No es cuando tú digas que yo me voy a bañar, yo me voy a bañar cuando yo Exacto, quiera. Exacto, pero eso es cuando ella quiera. No llega. Y así es. Entonces, vemos que con las familias que se trabaja el modelo cognitivo-conductual, son familias que tienden a desgastarse menos. Sí, Se apoyan más. se apoyan Se más. apoyan más y, a resumida cuenta, eso se transfiere en la calidad de vida del paciente. Y del pero núcleo también familiar. de los cuidadores. Claro. Claro que sí. Claro, entender, bueno, ya lo decía Galeno, volvernos a la naturaleza humana es entender el corazón, entender la verdadera naturaleza del corazón humano. Porque si no conocemos la esencia de todo, a veces uno está detrás del escritorio y dice, mire, usted tiene que ser paciente, usted tiene que ser empático, pero no sabe la dinámica que había antes de esta situación. Claro. Y es como tú decías, a veces tal vez no fue el mejor esposo, tal vez no fue el esposo más amable. Claro. ¿Cuánto lío habrá hecho fuera de la casa? Gastaba el dinero. No era un esposo tal vez muy cariñoso, muy afectuoso. Entonces de pronto la señora, que era una señora tal vez que era una señora de iglesia, que no hacía nada, es un ejemplo común que nosotros vemos, y hasta que la muerte nos separe. Y entonces los hijos desde fuera opinando, pero mamá, usted tiene que hacer, y entonces el que está afuera, que es el que manda el dinero, ¿y por qué que papá no lo han llevado a pelarlo?
se ve de todo. Entonces la señora tiene toda esta carga y de pronto sufrir, porque también se ve la cuidadora que entiende que hay que sufrir, porque si no sufre tiene que purificar, porque tú sabes que en la religión judío-cristiana el sufrimiento significa purificación. Y esto es todo un tema que tenemos que entender también desde los aspectos biopsicosociales de la dimensión humana, porque el papel de la fundación también es educar a los cuidadores para entender cada persona. Si entendemos cada persona y sabemos que no todos podemos comportarnos iguales en los diferentes escenarios. Hay gente que son más resilientes. Hay cuidadores que se vuelven unos monstruos. O sea, cuando digo monstruos es que se vuelven unas personas llenas de valor, llenas de coraje, son recursivos. Incluso tuve una transformación, o sea, en ellos. La técnica esa japonesa de coser la vasija con oro, sí. se vuelven ellos y se vuelven mejores personas, se vuelven recursivas, animosas. Y me encanta. Yo cuando lo veo, yo digo, caramba, a veces soy yo que salgo lesionada de esas reuniones. Entonces, es bonito, pero a veces también es triste porque se dan los escenarios contrarios. Son personas que tú lo ves que no duermen, están demasiado pendientes. Yo le digo, si él come, usted tiene que comer mejor. Si él duerme, usted tiene que dormir mejor porque usted lo está cuidando. Claro. Entonces, claro, eso se lo doy yo un consejo normal porque no soy terapista cognitivo-conductual, tú se lo sabrás decir mejor. Pero el autocuidado y el conocimiento de esa, como tú decías, y el pensarme pensando y esa estructura desde arriba hacia abajo, desde el pensamiento al sentimiento, entiendo que sí, que es muy favorable que lo entendamos y lo empecemos a ver desde una perspectiva tal vez más holística, más integral. Claro, así es. La idea también, yo creo que de estos diálogos y estos conversatorios es que salgamos tal vez no solo con más entendimiento, también con un entendimiento humanista, pero también de cara a que se pueda aplicar en todos los escenarios. Fíjate que tú nos has explicado de entender el comportamiento del paciente, el uso de la terapia cognitivo-conductual, desde el miedo que el paciente presenta ante la perspectiva del futuro, la ansiedad, la depresión, la labilidad del ánimo, la utilidad de la batería neuropsicológica temprana, la intervención de esos déficits cognitivos, que no siempre son memoria, pueden ser ejecutivos. Sí, sí. De pronto a veces el familiar dice, bueno, pero es que está todo disparatoso, pero puede ser un error ejecutivo. Y ahí ustedes hacen esas intervenciones que son tan oportunas. Claro, claro. Sobre todo ahí combinamos la terapia neurocognitiva, que consiste en un conjunto de actividades, ejercicios, donde igual ponemos al paciente de manera similar a identificar el error que comete. Cuando se da cuenta del error que comete en los ejercicios que están diseñados para esto, entonces podemos ayudarle a buscar estrategias y que entonces él cree todos esos mecanismos para aplicarlo en la vida diaria. Correcto. Porque si yo estoy cometiendo errores, que se ve mucho en los pacientes de Parkinson, lo que llamamos perseveración cognitiva. Sí, sí. Es decir, cometer el error, pero no percibo, no me doy cuenta que cometo el error. Sin embargo, me lo señalan y lo siento como un ataque de mi familiar, Sí. de mi cuidador, ¿verdad? Y hasta que yo no acepto que estoy cometiendo un error, es decir, si yo tropiezo y no me doy cuenta con qué piedra estoy tropezando, no voy a levantar. No voy a levantar el pie, claro. Así es. Excelente, excelente. Yo creo que básicamente la reflexión tal vez para llevar a casa es que la terapia cognitivo-conductual es una herramienta poderosa en todos los estadios de la enfermedad, no solamente en los estadios avanzados donde ya hay un deterioro cognitivo propio en la enfermedad, también en los estadios premotores, en los estadios preclínicos, que también puede ser usado para el núcleo familiar, para armonizar, para lograr un mayor entendimiento, para el cuidador, que se puede implementar de manera sinérgica con la neuroestimulación. Claro. Que puede ayudar a llegar a sincronizar las emociones para utilizar una estrategia adaptativa. Y recuerdo, no sé de quién es la frase, pero la recuerdo por The Iron Lady, cuidas tu pensamiento
pues se convierten en acciones. Así es. Cuida tus acciones, pues se convierten en tu carácter. Y cuida tu carácter, pues se convierten en tu destino. Y no sé qué reflexiones finales nos quisieras dejar ya para los pacientes, cuidadores y tal vez otras personas que estén oyendo el podcast. Bueno, lo primero es que yo destaco siempre en los cuidadores, ¿verdad? Ese sentir, ese compromiso que asumen con estos pacientes, precisamente porque conlleva mucho compromiso, pero es un cuidado que requiere de amor por el prójimo, saber que hoy estoy cuidando, pero que mañana puedo ser yo que me están cuidando, ¿verdad? Entonces, poder tener esa mentalidad de trascendencia de que lo que estamos haciendo hoy, como decía al principio, la frase de que nosotros no podemos cambiar el mundo, pero sí cambiar a las personas que van a cambiar el mundo. Entonces, felicitarle a esos cuidadores y de verdad que cuando se sientan un tanto agotados, un tanto frustrados, intenten buscar ayuda, porque precisamente decía ahorita que los cuidadores tienden a desarrollar mucho el síndrome de burnout, del síndrome del quemado, ¿verdad? Entonces, lo que sabemos es que para yo poder cuidar, yo tengo que estar lo más sano posible, lo más funcional posible. Entonces, si los cuidadores desarrollan síndrome de burnout, empiezan a estar más humorados, más frustrados, y eso sin duda que se transfiere entonces a la calidad de vida de los pacientes. Entonces, invitarle a que si se sienten ese nivel de estrés, de frustración, que busquen la manera de tener, aunque sea una consulta con un especialista que pueda intervenir tanto a los cuidadores como a todo el sistema familiar. Excelente. Sí. Y saber que la responsabilidad ante una persona vulnerable, como un paciente con Parkinson, que también es una persona que está lidiando su propia batalla y está buscando sus propios recursos para salir adelante, porque las cosas que nos vulnerabilizan son esas, la enfermedad. Yo creo que es una de las que más nos vulnerabiliza. Y a partir de aquí dejar también un agradecimiento a todos ustedes que están escuchando este podcast, Parkinson Talk. Agradecerle también a Laboratorios Dumont, a Cognitive RD. Somos la Fundación Dominicana contra el Mal de Parkinson y creemos firmemente en la educación como una herramienta transformadora. Hasta una próxima cápsula. Laboratorio Farmacéutico Dumont. Making Medicine Work.